Todo suyo. Arrancó la semana con el cimbronazo que aplacó de un tiro las celebraciones que había en el gobierno después de conocerse el preacuerdo alcanzado entre el Ministerio de Economía y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, que fue la renuncia de Máximo Kirchner. A partir de ahí, recién lo mencionaba Iván en la apertura del programa, después de la designación de Germán Martínez como sucesor de Máximo Kirchner, nuevo presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, empezó a generarse un interrogante, que es el rechazo a las condiciones actuales del acuerdo que hizo público Máximo Kirchner en su carta, cuando dice: no puedo ser presidente del bloque para defender un proyecto que no estoy en condiciones de acompañar. Es generalizado, trasciende a él, va más allá de él, se circunscribe a el universo que lo reconoce como conductor, va más allá. El propio Germán Martínez, esta semana, el día jueves, en una participación en la televisión pública, dejó algo que para mí se pasó por alto, y es que dijo que ya habló con varios miembros del bloque del Frente de Todos, que las dudas se extienden más allá de ese universo que, que en términos políticos se ubica bajo el paraguas de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, e identificó tres grandes dudas que le llegaron de diferentes miembros del bloque del Frente de Todos. Escuchémoslo porque me parece que esto se pasó un poco por alto. Son tres, en realidad agrupa como en tres títulos las dudas en el Frente de Todos. Escuchémoslo. La sensación que me va quedando es que hay tres grandes nudos de dudas. Un primer nudo es lo simbólico que tiene el Fondo Monetario Internacional en la historia económica política argentina. La otra duda es si el sendero fiscal que propone el acuerdo con el fondo, anunciado por el presidente de la Nación, garantiza la posibilidad de que esto se pague sin entrar en procesos de ajuste sobre el pueblo argentino. La tercer nudo que yo noto, la ranita y el escorpión. Capaz que firmamos de buena fe todos, pero las dudas de muchos compañeros es si en el Fondo Monetario Internacional no está la tendencia histórica de correrte la línea y que después de que firmaste lo que firmaste empieza con otro tipo de intento de condicionarte la política económica. Ahí estaban identificadas las tres dudas. La primera es como agarrar libro de historia, básicamente. Es cómo les fue a los países que aplicaron sin desviarse un ápice un acuerdo con el FMI. Sí, la historia propia y la historia de otros países. Ahí la respuesta que te da el gobierno es: bueno, este acuerdo que alcanzó la Argentina es extraordinario, es novedoso respecto a todos los anteriores porque no implica reformas estructurales. Esa es la primera respuesta que da el gobierno. La segunda, que tiene que ver con las dudas respecto a si se puede cumplir el sendero fiscal, esta reducción del déficit de pasar de 3 puntos que terminó el año pasado, 2,5 este año, 1,9 en 2023, 0,9 en 2024, y llegar a 0% de déficit en 2025 se puede cumplir sin ajuste. Esto es lo que se cansó de decir el Ministerio de Economía, que sí se puede. Sí, recordemos no que... No fue intencional que dije sí se puede, sí, perdón, pero quedó bien. Recordemos que hay un punto en esto, que es, yo sigo insistiendo que el acuerdo al que llegó la Argentina es por lo menos mucho mejor de lo que yo esperaba que iba a dar el Fondo Monetario Internacional al inicio de la negociación, por las características que tienen los acuerdos de facilidades extendidas. Esto ya no quiero volver a machacar sobre esto, pues ya lo he contado. Sí es cierto que varias veces escuchamos a ministros, es cierto, de gobiernos de un signo distinto a este, gobiernos no peronistas, hay que decirlo esto, decir que vamos a reducir el déficit creciendo y no ajustando. Porque nadie te dice, excepto el gobierno de la Rúa y el recorte del 13%, el famoso recorte de 13% jubilados. Sí. Que dicho sea de paso, después la sociedad argentina 15 años volvió a elegir esa opción y volvió a hacer lo mismo, esa misma opción, porque es un poco la fábula del escorpión y la rana, ya que la nombró Martínez. Dice, esta vez no porque no me vas a votar. Si yo recorto, si yo ajusto a la sociedad argentina, vos
no me vas a volver a votar, dijo un gobierno antiperonista. Y a la mitad del río te pegó un ajuste de orden. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza. Dicho esto, es cierto que se ha escuchado varias veces esto de reducir el déficit creciendo y no ajustando, ¿no? Bueno, de hecho, si sucede, sería la primera vez dentro de un programa con el FMI que un gobierno del mundo logra reducir el déficit sin realizar un ajuste, simplemente a un crecimiento económico. Es difícil, esto se traduce en que es algo difícil de lograr, no imposible tampoco, si uno lo piensa, pero bueno, el antecedente histórico no jugaría a favor. De todas maneras, también es la primera vez que un gobierno logra una renegociación de stand-by con el FMI sin la necesidad de realizar reformas estructurales. Lo cual ya tenemos un antecedente de algo que ocurrió por primera vez. Ahí aparece una primera duda que es incluso más que centrada sobre el sendero fiscal, basado en el sendero monetarista, y es si hacerte bajar del 3,7% de financiamiento que vos tuviste el año pasado con guita del central a 1% en un año, si eso no es en sí mismo una reforma estructural. Yo creo claro, que ¿cómo financias el déficit? Sería claro, eso. Esas dos cosas, hay dos cosas que para mí son imposibles, que ya creo que Argentina la va a incumplir. Habiendo dicho, o sea, acá hay un problema en nuestro país en los últimos 200 años, en los últimos años, que es que parece que no puede convivir la idea de decir que esto es, de los que creíamos que tenía que haber un acuerdo con el fondo y que creemos que fue un buen acuerdo con el fondo, plantear las dudas sobre ese buen acuerdo con el Fondo Monetario, o tampoco se puede, porque escuché críticas a Máximo Kirchner muy justas, que sugerían que lo que quería el jefe de bloque era romper con el Fondo Monetario, ex jefe de bloque, romper con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, vos no podés decir, me parece un buen acuerdo y creo que hay que acordar, pero tengo todas estas dudas, o me parece un mal acuerdo, habría que negociar más fuerte, pero no quiero ir al default. Digamos, conviven estas cosas. Después, obviamente, llega un momento en el que tenés que optar, no elegir, en el que tenés que optar. Pero yo creo que hay dos cosas que son prácticamente incumplibles, por lo que ha dicho el gobierno, que es el sendero monetario y la reducción de subsidios. O sea, no vas a cumplir con la reducción de subsidios este año, pero después lo podemos hablar Es cierto que momento el sendero monetario está fijado, y en la reducción de subsidios no conocemos cuál es la propuesta del FMI o el acuerdo alcanzado con el FMI en ese ítem. Solo sabemos que en un comunicado primero y después en una manifestación pública después, el FMI planteó lo de que parte del acuerdo es una reducción progresiva de los subsidios, pero no sabemos cuán progresiva. Claro, no sabemos el escenario de metas. No importa, pero sabés que es reducción. Sí, eso sí. Lo dijo Guita Guinopalda, su directora gerente. Ahora, algo interesante que me decía alguien el otro día. Reducción progresiva de subsidios es progresiva por digamos, como de paso a paso, escalones, o progresiva porque paguen, como se utiliza sí, yo tengo la misma duda, se utiliza el adjetivo para hablar de aspectos impositivos. Exacto, que paguen más los que más tienen, para decirlo rápidamente. Hasta donde yo tengo entendido sería ambos. Las dos. Sería una distribución más justa de los subsidios, de que no vaya quien no lo necesita y sí se mantenga tarifa social, otros incentivos a quien sí lo necesita según su poder adquisitivo, pero también progresivo en el sentido que va reduciendo la masa total de subsidios. Exacto. Ahora, lo interesante ahí es que lo que no hay dudas es en la palabra anterior, que es reducción. Ahí es donde no hay dudas. Sí. Ahí no hay interpretación posible. El tercer ítem que marcaba Germán Martínez era esta posibilidad de que una vez alcanzado el acuerdo el FMI modifique las condiciones, que vos decís, bueno, pero ¿cómo lo puedo hacer si vos vas a firmar una cantidad de memorandos de entendimiento, etcétera? Y ahí lo que me dicen es que están todos bastante fascinados con este libro que es Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, que cuenta lo que fue la renegociación con el FMI durante el gobierno de Alfonsín, y que ahí confiesa que había cláusulas secretas que no formaban parte del acuerdo que se había alcanzado con el FMI. Hoy lo recuerda en su columna del cohete a la luna Horacio Berbisky. Si alguno la quiere leer, evoca exactamente eso que acaba de contar. Sí, y la semana pasada también lo hizo. La semana pasada hizo algo mucho más extenso, que culmina con algo que me pareció muy justo, que es, yo no lo quería spoilear, pero ya lo contó Horacio en su nota del cohete. Lean el libro de Torre, es un libro muy interesante, que dice... Torre del libro dice, bueno, ni Zurruil ni Alfonsín hubieran querido que yo publicara este libro.
Pues las hace quedar pésimo a Zurruil Alfonsín. Y él, que era, en teoría era amigo de Zurruil y parte del dispositivo de Raúl Alfonsín, dice, ninguno de los dos hubiera querido publicar este libro. No, bueno, se entiende por qué no hubieran querido que publique ese libro. E igual lo publicó, me imagino enojados a los amigos de Zurruil y de Alfonsín, pero nosotros, los que nos sirve para conocer la historia de adentro, agradecido con el profesor Toro. A mí me gustaría llegar a algún momento de mi vida, a esa altura de mi vida, a la que ya no te importa que se enojen, que se enojen con vos. Nos queda una voz, que es la de Cecilia Moró, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, que hay que decir, el mismo lunes en que presentó la renuncia a Máximo Kirchner, ella redactó la suya, la presentó horas después, todavía no fue confirmada si se la van a aceptar o no. A mí me dicen que la voluntad es que hacer el menor ruido posible, sostener la estructura de jefaturas en el bloque con Cecilia Moró, una referente del masismo, pero a la vez quien enarboló una relación muy estrecha con Máximo Kirchner en la relación del día al día, y que quede como secretaria parlamentaria Paula Penacas, que es dirigente de la Cámpora. Lo cual a mí lo que me decían es como, bueno, fíjate que tanto ruido lo queremos hacer y estamos tan bien que la secretaria parlamentaria, que es la que junta los votos, va a seguir siendo la Cámpora. Cuando yo pregunté cuando haya que juntar los votos para la FMI, para qué tipo de voto va a juntar, no me pudieron responder. Recordá que en esta semana, visto y considerando lo que pasó después, uno tiende a pensar que era un tuit verdadero. Pasa que nadie consiguió el link, nadie lo había visto, y lo único que circulaban eran capturas eran capturas, que pueden ser por supuesto adulteradas, pero que Paula Penaca embebió un tuit de Victoria Tolosa Paz que evocaba a Néstor Kirchner y al acuerdo de Néstor Kirchner, y dijo algo así como no uses a Néstor para justificar los dones de Guzmán. Había puesto Paula Penaca en su cuenta de Twitter. Escuchamos a Cecilia Moró porque acá abre otra ventana vinculada a la actualidad del bloque del Frente de Todos, que es alguna especie de reclamo a Martín Guzmán por la falta de información dentro del bloque de lo que dentro de algunas semanas van a tener que votar. Escuchémosla. Sí sé que tenemos compañeros dentro de la diversidad de Frente de Todos que están a favor del acuerdo así como está, sin condicionamientos. Y hay otros que tienen diferencias, y otros tenemos preocupaciones, y otros tenemos situaciones, y otros, ahí somos un espacio político heterogéneo con un debate profundo siempre, y está muy bueno que así sea. Yo creo que el gesto de Máximo habla de su honestidad política y de su compromiso político. Máximo fue claro en todo este tiempo, él no va a obstruir, no va a influir sobre la decisión de nadie. Hay compañeros que se manifestaron, que hay que seguir charlando, me parece que ese es el camino. La verdad es que nosotros debemos tener una cuestión estructural que debemos resolver, que la relación más fluida con el Poder Ejecutivo. El ministro Guzmán tendría que haber venido al bloque a dar explicaciones, porque la verdad es que además yo siento que en el bloque, en el Congreso, no en el bloque, ¿no?, es donde mejor funciona el Frente de Todos. El ministro de Economía tendría que haber venido a dar explicaciones, es lo que dice Cecilia Moró. Ahí hay un punto que el Ministerio de Economía dice: uno no puede hacer una negociación con el FMI a cielo abierto, en términos de cuánto vos desarrollaste una estructura para controlar la filtración de información. Lo que dice el Ministerio de Economía es el acuerdo con el FMI lo saben las personas que estamos sentadas negociando, más otras dos personas: el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una forma de decir que si vos querías saber y vos formás parte del dispositivo político de Cristina, ande a preguntarle. O al menos esa es la interpretación que yo hago de la respuesta que me dan en el Ministerio de Economía. Respecto a esto, está claro que me parece que no va a ir Martín Guzmán a dar explicaciones al bloque puntualmente. Sí se espera su presencia una vez que el proyecto llegue al Congreso, que ahí se abre otra duda, y es ¿qué va a mandar el Poder Ejecutivo al Congreso? ¿Va a mandar solo los números del financiamiento, tal cual lo indica la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que habla de eso, habla estrictamente de financiamiento, o va a mandar el programa, el book, claro, entero,
y de alguna manera presionar para que el Congreso apruebe la totalidad del acuerdo y no solo el financiamiento. Eso plantean en el PRO. En el PRO lo que están planteando están muy parados sobre... De hecho, hubo una conversación en la que Nicolás Dujovne la coacheó Patricia Bullrich antes de un reportaje que dio en el diario La Nación, que dice, nosotros no tenemos que votar ningún programa. El Congreso, según la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, lo que aprueba es los desembolsos, el financiamiento, como decía Nico. Con lo cual, no tenemos que aprobar ni ninguna reducción del déficit, ni nada. Esa es la postura sobre la cual está parado hoy el PRO. Déjame darte un dato más del otro lado de la vereda. El día, no me quiero equivocar, pero creo que fue el día miércoles, hubo Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Se tenían que juntar. En la agenda estaba a plantear una posición respecto a la posible reforma del Consejo de la Magistratura. Patricia Bullrich impuso, entre ella y Mauricio Macri, impusieron el tema de el FMI, todavía ahí con la renuncia de Máximo Kirchner tibia, y ahí empiezan a dividirse las aguas. Los que consideran que, los que huelen la posibilidad de volver a ser gobierno en 2023, entonces dicen, no, está bien, nosotros acompañemos esto, nosotros necesitamos el escenario despejado con el FMI, al menos hasta 2025, que la mitad del próximo gobierno lo tenga despejado y se entusiasma con ser ellos. Y los que ahora, a partir de lo que está pasando dentro del Frente de Todos, se entusiasman con la posibilidad de un abismo prematuro. Entonces, lo que me decían, y atentos con esto, es que sobrevoló esa reunión por Zoom la idea de la abstención cuando se discuta el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, por lo menos. Voy a decir esto sabiendo que la realidad es muy dinámica, muy dinámica, y que esto solo vale para hoy domingo a las 10:23:53. Pero el comunicado de Juntos por el Cambio del miércoles para mí deja la puerta abierta para la aprobación. El comunicado de Juntos por el Cambio, y que lo firman todos, para mí deja la puerta abierta para la aprobación. Obviamente va a depender mucho de la dinámica de esa propia sesión. Hay un dato más, tengo un montón de información. Último. Eduardo Levis Bellate, el economista, se reunió con el bloque de la UCR de diputados y les recomendó acompañar el programa acordado por el gobierno. Dice alguien que forma parte del frente, que entra y sale, del Frente de Todos, digo. Todo lo que relatan me lleva a una sola solución: reunión de las autoridades del bloque, funcionarios y jefes políticos con Gabriel Rolón. Una sesión colectiva. Quédate. Sí quiero volver a algo que lo decía Nico recién y no y lo había olvidado al comienzo del programa, y es que es cierto, pasa que parece que pasó hace tanto tiempo, pero que hubo poca mención tanto de Alberto Fernández como de Martín Guzmán a la responsabilidad. ¿Decís poca como sinónimo de nula? Claro. De la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una decisión adrede eso. Claro, lo que pasa es que evidentemente fue una decisión. Quien tuvo que intervenir y hacerlo explícito fue el jefe de gabinete, fue Juan Mansur, en la conferencia conjunta con el ministro. Fue una decisión que o tuvo que ver con una cuestión interna en la propia negociación con el fondo, cosa que me sonaría extraño, o hubo un cálculo que yo juzgo errático, pero me puedo equivocar, respecto a que te tiene la oposición, si vos sos el oficialismo, que acompañar en el Congreso. Ahora, me resulta completamente insuficiente como explicación eso, porque nadie que te pasa un psicotécnico deja de votar una ley porque vos dijiste que era el responsable del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es una explicación que me dio un ministro que yo juzgo insuficiente. Sí. Lo planteo porque... O sea, para que no se enojen, para decirlo, Claro. digamos de manera más sencilla. Sí, Todos para sabemos no que se- lo no que se- pasó en el presupuesto no tuvo nada que ver con el discurso de Máximo Kirchner. Por eso digo. Pero a la vez también la oposición se agarró eso para públicamente poder argumentar por qué es que no estaba votando el presupuesto. Porque yo hice la misma pregunta que vos y a mí también me dijeron, bueno, queremos sus votos en el Congreso. Sí, insisto, y como argumento es insuficiente, y un poco esa pasividad en el discurso se puede llegar a explicar, y obviamente, para quien no lo sabe, esto es una obvia lo que voy a decir, pero durante la pandemia, creció mucho el rating de la televisión, por razones obvias.
y fueron años, estos 2 años, donde la gente estuvo más presente, tanto en las redes sociales, como en la radio, como en la televisión, y ante la pasividad del gobierno, un dispositivo de medios que sin demasiado problema dice que este gobierno se endeudó más que el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, obviamente para la gente que no tiene por qué discernir eso, le puede llegar a parecer verosímil. Pero no me parecía menor ante esto que destacaba Nico recién de la mención a la toma del préstamo que fue por parte de gobierno anterior. Pero